Em, Habíamos visto entonces eh, la arquitectura que planteaba Altair hexagonal, sin una razón en particular de que sea un hexágono, pero tenía la particularidad de ser basada en capas y lo interesante, al igual que Clean Architecture, que se plantea es qué va en cada capa, ¿no? Y algo que hacía hincapié el señor Cockburn es puertos y adaptadores, siendo básicamente puertos y adaptadores, interfaces y la implementación de la interfaz. Y no me acuerdo quién, pero me hicieron una pregunta muy buena que es, che, pero esto es Onion Architecture y es en lo que se basa, según entiendo. Tengo el libro acá en mi lista de libros, Domain Driven Design, para leerlo en algún momento que pueda. Si no, lo voy a donar al público. Em, lo cierto es que eh, muy pocas cosas, encontré muy pocas diferencias entre las tres arquitecturas, Onion, Hexagonal y Clean Architecture después. Más que nada, hay ciertas similitudes, la mayoría son bastante similares, que es cómo se comunican entre capas. Nosotros venimos de saber y de conocer que es un sistema basado en capas, generalmente es la base de datos abajo, todo el acceso a datos, quizás una capa intermedia, lógica de negocio, una capa más arriba, ¿sí? Estoy apilando ladrillitos, una capa más arriba, un ladrillito más arriba tiene que ver con la capa de negocio, y lo que llamamos presentación hacia arriba, ¿no? Entonces cada capa tiene Ujú. por objetivo en un sistema basado en multicapas, ¿sí? O en tres capas si quieren, para simplificarlo, tiene como objetivo desacoplar, eh, desacoplar los tantos, ¿no? O categorizar o estructurar un poco ya el código propiamente dicho, ¿no? Ahora bien, em, ¿por qué se pensó o por qué se empezó a pensar, digamos, en este tipo de arquitecturas que son en capas, pero de forma más bien redonda, con cosas en el centro y ciertas cualidades diferentes de lo que ya teníamos como capas? Bueno, la primera es que, y me di cuenta leyendo, posta me puse a estudiar bastante y a leer bastante, y a relacionar con la propia experiencia también. Em, el sistema basado en capas tiene algunas problemáticas. La primera es que casi siempre la primera decisión que se toma, cuando tenés un sistema apilado, básicamente, la primera decisión que se toma es, bueno, ¿dónde voy a guardar los datos? O sea, la base de datos que vas a utilizar. Y quizás para el momento que estaba más en auge, tenía sentido, que ese momento sería entre 95, 2005, 2008, ponele. Y para cierto tipo de aplicaciones quizás tiene sentido. Aplicaciones muy basadas en datos y más bien acotadas tiene bastante sentido. Entonces, pero con el tiempo, ¿sí? Pensar un sistema, pensando primero en cómo voy a almacenar los datos y qué datos tengo, lo hizo sistemas data-centric, que se llama en inglés, ¿no? Que no es necesariamente algo malo, ¿sí? Pero el resto de los autores que vinieron después eh, dicen, bueno, pero pará, porque estamos concentrándonos en un aspecto del software que es importante, pero quizás no es el más importante para el tipo de aplicaciones que se empezaron a desarrollar en ese tiempo. O sea, mayor 2005, con el auge de Internet, sistemas distribuidos, o sistemas cada vez más distribuidos, la integración de distintos tipos de sistemas y demás. ¿Sí? Em,
yo no reniego ni estoy en contra del todo de los sistemas basados en datos, porque para cosas más concretas y pequeñas, eh, capaz que alcanza y sobra, ¿sí? Y cosas bastante abstractas y pequeñas, podría considerarlo partes de microservicios también. Tienen otra complejidad los microservicios, es que forman parte de una arquitectura mucho más compleja después, digamos. Y cada microservicio no necesariamente es una bobada o algo tan simple que lo puedo hacer con un sistema de tres capas y chao. ¿Sí? Estaría bueno que sí. Si tenemos la suerte de que sí, bienvenida sea, ¿no? Depende del sistema de vuelta, ¿no? De lo que querramos hacer. Ahora bien, em, entonces, por un lado, en su momento se le empezó a criticar que estábamos enfocándonos a la hora de desarrollar software únicamente en los datos. Por otro lado, y esto en experiencia también lo he hecho como algo negativo, digamos, de los sistemas multicapas, que no es exclusivo del sistema multicapa de apilado, y yo creo que podemos meter esa pata con cualquier tipo de sistema o arquitectura, mejor dicho, no sea Clean Architecture, Hexagonal, Onion o lo que sea. Que es lo siguiente, la direccionalidad de los mensajes entre las capas. ¿Sí? Originalmente, el sistema apilado de capas em, era bidireccional, ¿sí? Es decir, una capa exponía servicios y esto en código se traduce no necesariamente como algo de red, ¿sí? O un servidor web o algo parecido, sino como exponerlo en sentido inclusive de funciones, de métodos, si estábamos usando orientación a objetos, o lo que sea, ¿no? Pero se exponía. Y de repente sucedía, y de hecho me ha sucedido, especialmente, sí, por ahí por el 2008, por ahí cuando hacía o estaba empezando a hacer sistemas un poquito más complejos, em, la, los límites de cada capa en cierto momento pueden llegar a volverse difusos. Chan, ¿qué significa esto? Que básicamente podemos meter la pata y poner eh, lógica de negocio, que correspondería a su capa lógica de negocio, dentro de la capa de presentación, por ejemplo. Y en algún momento es como poner una llamada SQL al hacer clic en un botón, ¿sí? Por más de que estés en una aplicación web y ese JavaScript o ese formulario pase a un backend hecho en PHP, lo que sea, si en ese PHP vos le pones un SQL que va directo hacia la base de datos, saltaste un montón de capas. ¿Y cuál sería el problema de saltar estas capas? Que estás saltando todas las validaciones que hace la capa de negocio, ¿sí? Y si tenés capas intermedias, esas capas intermedias, ¿ok? Entonces, y era un problema, creo que sigue siendo bastante común, eh, porque las interfaces que poníamos de alguna manera eh, no limitaban a un programador de que hiciera estas macanas. Estoy pensando si me mandé alguna parecida, yo creo que sí. Cuando trabajaba en Intel, teníamos un sistema de reputaciones de hashes, de archivo y demás, y estaba bastante bien estructurado en Java con inyección de dependencia y demás. Pero en algún momento me tocaba hacer algunas cosas con JSP, o sea, frontend horrible. Utiliza JSP, ya va a ser horrible. Em, y creo recordar que en algún momento me mandé alguna ahí y puse lógica que no correspondía a la JSP, digamos, que no era cosas de ordenar, de colorcitos, de búsqueda y de comunicarme con el backend, sino que la mandé ahí derecho. No es que accedía a los bases de datos de forma directa, pero sí ponía algunas limitaciones o validaciones extra que no correspondían ahí específicamente, ¿no? Entonces, eso significa que las capas se vuelvan difusas. Yo creo que, por lo que estuve aprendiendo y viendo ejemplos concretos, que es lo que me gustaría mostrarles,
Quería escribirme uno, pero a la final lo voy a remitir a un GitHub que encontré, que ya estaba bien armado. Em, Tanto Onion como Hexagonal como Clean Architecture se basan en los principios SOLID, ¿sí? Y en particular la inversión de control o lo que también conocemos como inyección de dependencias, ¿sí? Como parte central. Significa esto que eh, la comunicación va siempre desde afuera hacia adentro, ¿sí? No es bidireccional. Más adelante, ya les voy a ir contando y les voy adelantando, no es del todo cierto, ¿sí? Porque si la capa más externa hace una consulta a la capa siguiente y esta a la capa más interna, eventualmente espera una respuesta, ¿no? Y esa respuesta o lo que desencadene esa llamada, en definitiva, implica cierta direccionalidad desde dentro hacia afuera. La particularidad de estas tres arquitecturas es cómo lo hacen, que es basándose en inyección de dependencias, en definitiva. ¿Sí? Entonces, profe, ¿pero qué me está diciendo? ¿Que hexagonal, clean y onion son lo mismo? Yo creo que el nivel de detalle en que lo vemos nosotros sí, em, que es más que nada la forma de estructurar nuestro código, que sería, perdón, sí, ya voy a lo de inyección. Em, una forma de estructurar nuestro código, nada más que cada una de esas arquitecturas tiene cierta nomenclatura y en particular Clean Architecture se basa mucho en casos de uso, lo cual me gusta bastante. ¿Sí? ¿Qué es inyección de dependencias? No nos llames, nosotros te llamamos, básicamente. Déjame ver si esto lo tenía graficado. Es lo mismo que inversión, profe, entonces. Sí, inversión de control es creo como que el patrón más general, una generalización. Y la inyección de dependencia es la aplicación específica de una librería que te ayude a hacer esa inversión de control. Me gustaría hacer un Bien, dibujito. perfecto. Me gustaría hacer un dibujito de esto. Que tenía Draw.io, no, Miro, creo que se llama. Yo tenía una cuenta acá, che. Miro.com. Login. Supongo que estoy y que hay inicio sesión. Debo tener varias cosas ahí dando vuelta. Bien. No tengo ninguno de esos creado. Proyecto final. Ah, no. Bueno. New Word. No me deja hacer nada. Ah, ahí. Arquitectura. Para ver qué hay acá. Mira. Ah, creo que este es un trabajo práctico. Tiki, tiki, tiki. Vamos acá porque necesito hacer simplemente cajitas. Vamos con un ejemplo concreto. A ver. Supongamos que tenemos. No está eh, compartiendo, profe, por las dudas. no estoy compartiendo, no se ve. No, no se ve el código. Y stop share. Pensé que estaba compartiendo todo el desktop. A ver. Sí, sí, share screen. Desktop uno le puse. Y de hecho estaba mostrándole una, una PPT. Malditos. Desktop uno. Tu, tu, tu. A ver. Ah, creo que le estaba mostrando mi otra pantalla. Pero Dios, no sos vos, soy yo. Ahora sí está todo bien. Dios. Está, por suerte, hablé más de lo que le fui mostrando acá. Digamos, no había pasado ninguna filmina, de hecho, pero tenía esto como fondo. Gracias por avisar. Em, y encima el código, nada que ver con lo que les estaba contando. Bien, inyección de dependencias o inversión de control. Supongamos que tenemos
eh, dentro de una clase, un método que, a ver, me ayude a procesar órdenes de compra, qué sé yo, algo así. Eh, procesador, que poca creatividad el de compras, ¿sí? Eh, me suena esto que es lógica de negocios, ¿sí? ¿Qué va a recibir esto? Probablemente de otro componente que sea una, podemos ponerlo así licenciosamente, una UI, ¿sí? Esto va a recibir información que necesita procesar, ¿ok? Y el objetivo final es que esto vaya a parar a otro componente. Ahora tuviera una base de datos acá, debería haber utilizado el Draw.io. Eh, pongámosles como herramienta directamente un SQL Server o lo que sea. Un SQL Server. ¿Ok? Em, ¿Qué pasa acá dentro del procesador de compras? ¿Qué estará pasando ahí? Ahí. Esto, en definitiva, va a tener un método, ¿sí? Podría poner así como un bloque de texto. Ahí. Esto tendrá un método adentro. Uy, pero me lo voy a escribir así de grande, ¿no? Ay, Dios mío, ¿por qué es tan complicada la vida? Tendrá bueno, un método de procesar, procesar. Y esto recibirá ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, orden. ¿Me borró el resto? Ay, no, no quería hacer eso. Dios. ¿Me borraste el resto? ¿Sos capaz? Ay, olvídate. Texto. Procesar. Y esto recibirá como parámetro una orden de compra, ¿no? O. Y esto, en definitiva, ¿por qué no me deja? ¿Por qué eso es así? Ahí está. En definitiva, un pseudocódigo inventado en este momento. Esto, en definitiva, hará varias cosas con la orden de compra. Por ejemplo, verificar el stock, ¿sí? Y para verificar el stock probablemente tenga que sacar de la orden de compra o hacer alguna llamada a alguien más, ¿sí? Em, llamémoslo stock por ahora, no sabemos qué tiene. Em, existe para la orden de compra detalle producto uno producto 1. Suponete que es un tipo maestro de detalle, la orden tiene todo, pero el detalle son cada uno de los ítems que se pidieron en esta orden de compra. Y después, bueno, sabiendo esto, punto y coma, sabiendo esto, se guardará en una base de datos, ¿sí? Que el objetivo final es que sea este SQL Server, ¿no? Me gustaría correr este lugar, así esto lo mando acá. Y al final se harán varias cosas en el medio, qué sé yo, y al final, dentro de algún repositorio, fíjate que le pongo nombres bastante genéricos, guardar y le pondré la orden de compra, ¿sí? Guardar, bueno, listo. Llevaría punto y coma ahí. Ahora bien, fíjate que varias cosas, ¿no? Esta clase, si tiene stock y si tiene repositorio, que este repositorio en definitiva vendría a ser un vínculo como esto, ¿sí? Lo que la flechita lleva ahí. Ahí está. ¿Qué son? Objetos, en definitiva, uno que te permite saber los datos del stock en un momento dado, y otro repositorio que te permite guardar cosas en una base de datos. ¿Ok? Ahora bien, tanto stock como repositorio,
¿sí? Orden también podría entrar acá, pero lo voy a dejar de lado a propósito. Tanto stock como repositorio podrían ser dos instancias de dos clases distintas. Una que se llama stock de productos o stock productos, ¿sí? Y repositorio, base de datos SQL Server. ¿Sí? Y que la clase de repositorio que fue instanciado de, mejor dicho, que el objeto repositorio que fue instanciado de la clase base de datos SQL Server tenga el guardar, tenga todo ahí adentro. ¿Ok? Eso es una dependencia súper estricta y súper fuerte, ¿sí? Y por lo que nos dicen desde primer año con Valerio, bueno, tener esas dependencias de código es una mala práctica porque tarde o temprano va a ser que si yo hago un cambio de base de datos, por ejemplo, o el stock no lo guardo en un lugar, sino lo guardo en otro lugar o en otro formato, tenga problemas y tenga que cambiar más código del que debería tener que cambiar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces? Eh, no vamos a tener por fuera así un, a lo bruto, ¿no? Perdón. Private stock product, tengo la dislexia como los productos, prod igual a new, bla, bla, bla. Ni tampoco vamos a tener private SQL Server repositorio igual a new, bla, bla, bla. Sino que tanto repositorio como stock deberían ser instancias de interfaces. ¿Sí? Stock productos lo voy a sacar de lado y voy a asumir que stock es una interfase. En el caso de Java o C Sharp es como más fácil porque tenemos estructuras de datos que se llaman interfaces. Lo mismo que en Golang. Caso de Python, tenemos que simularla de alguna manera, no tenemos una palabra reservada que signifique interfaz, ¿no? Una interfaz, recuerden, es simplemente como una clase extremadamente abstracta donde lo único que tenemos son definiciones de métodos que alguien tiene que ponerle código adentro. Alguien tiene que implementar en algún momento. Y tampoco queremos tener, porque es mala práctica, tener una dependencia tan estricta con SQL Server. em, y en lugar de esta clase, me gustaría tener algo que se llame repo o repositorio directamente. Repositorio. Y tanto stock como repositorios son interfaces. Esto significa que en el momento de desarrollo, yo cuando esté escribiendo este código acá y el procesar y qué sé yo, evalúe la cantidad de stock y demás, yo como programador, si estas son interfaces, no tengo idea de qué clase está detrás de este stock, ni qué clase concreta está detrás de este repositorio. ¿Sí? Lo cual es buenísimo porque esa dependencia que tenía con stock y esa dependencia que tenía con SQL Server como clases ya no está más. Hay un nivel de abstracción en el medio, ¿sí? Que son interfaces. La interfaz stock y la interfaz repositorio. Chao. Sí, bien, buenísimo, profe. Pero ¿quién le va a decir en algún momento a esta clase, a este procesador de compras, quién le va a decir en algún momento, che, utiliza este stock, digamos, o esta clase concreta de stock, o esta clase que implementa stock, mejor dicho, y implementa por este lado, y por otro lado, acá tenés un objeto que implementa la interfaz repositorio. Usa esto. ¿Sí? Esa dependencia que tenemos, que está rota ahora porque estamos utilizando interfaces, va a venir dada por otro componentito en el medio. ¿Sí? Podemos llamarlo configuración directamente. eh, configuración. Hay muchas formas de implementar la inyección de dependencias. Pero, ¿qué significa este objeto de configuración Spring, por ejemplo? No me acuerdo ninguno de Golang. Significa que cuando la aplicación se inicie, ¿sí? Como una entidad de software que va a correr en algún lugar, en Docker, ponele, esta configuración que está acá le va a empezar a decir al procesador de eventos, ah, escucha, yo sé que existe
para esta forma de correr ahora en producción, por ejemplo, en el ambiente de producción, yo sé que existe un objetito que implementa la interfaz stock concreto, y además sé que existe otro objetito concreto tío, que implementa la interfaz repositorio. ¿Quiénes implementan esa interfaz? Va a estar definido dentro de la configuración y probablemente dentro de la misma configuración se diga, bueno, ¿sabes qué? Cada vez que alguien te pida algo de stock, ¿sí? Algo que implemente stock, bueno, tráelo de la clase concreta, donde está mi mayor que me cambia el teclado, tráelo de la clase concreta protostock, ¿sí? Y esa clase concreta, que va a estar escrita en su propio archivo .java, ponele, o .cs si es Sharp, va a tener toda la implementación de los métodos y este va a saber qué hacer en definitiva y tendrá validaciones extra o lo que sea. Este sabe cómo devolver un resultado para el existe stock. Y al mismo tiempo habrá otra clasecita más que define repositorio, tiki tiki tiki, implementa de forma concreta, o sea, hay un public class SQL repo, ¿sí? Public class SQL repo, implements repositorio, implementa y sabe cómo acceder a una base de datos en particular, en este caso SQL Server, ¿no? Entonces, esta flechita que está acá, si yo tengo esa configuración acá arriba y ya en tiempo de ejecución, yo sé que este controlcito, librería o lo que sea, va a tener la responsabilidad de darme a mí, más adelante, un objeto concreto. Esta flechita que apuntaba a SQL Server ya deja de estar así en forma directa. Y hay como una especie de indirección en el medio, no sé cómo graficarla, em, porque probablemente saldría de configuración. Eh, no sé si es la mejor flecha, digamos. Pero, ¿qué pasaría acá? Mágicamente, digamos, no es mágico, pero puedo asumir, mientras estoy escribiendo el código, que mágicamente va a haber una entidad externa que se va a encargar de darme la dependencia correcta en el momento de ejecutar este método en particular o de que se ejecute este proceso en particular. ¿Sí? Conclusión para cerrar, la idea de inyección de dependencias. En vez de crear objetos que necesite utilizar de reglas de dominio o entidades de negocio con el operador new, en vez de eso le voy a pasar la responsabilidad, voy a tener una interfaz y voy a asumir que alguien, otra cajita externa, ¿sí? De alguna manera, me va a pasar el dato concreto que necesito ahí, un objeto concreto que implemente esa interfaz. ¿Sí? Entonces, eliminas la dependencia, está buenísimo, la idea de inversión de control de inyección de dependencia es fantástica. A mí me gusta mucho hasta que te toca debuguear algo muy grande. ¿Sí? Esto se conoce también como indirección, digamos, porque esta flechita que era directa en algún momento, si yo hacía el operador new acá adentro, tengo que accederla a través de otro lugar, digamos. Podría venir de acá, pero hay como una entidad en el medio, digamos. Yo asumo que es configuración que me va a decir hacia dónde voy a parar con la clase concreta, ¿no? Em, Está buenísimo. He renegado muchísimo en Java. Eso ya hace mucho tiempo que no hago nada, pero en Java he renegado muchísimo cuando tengo estas indirecciones y son sistemas más bien grandes para encontrar un maldito bug que tenía en alguna de las clases concretas. ¿Sí? En alguna de las clases concretas. ¿Por qué? Porque vos cuando entras al debug acá, ¿sí? No siempre te va a dar la info, no siempre te va a decir que stock es un prot stock y que repositorio es una instancia de SQL repo. Y es más, si vos tenés, como en el caso de Java, jerarquías de clases bastante complejas o grandes, también eso.
es un dolor, digamos. ¿Queda más o menos claro qué es inyección de dependencias? Es Sí, importante, profe. bien, es importante que se entienda el concepto, si no, lo repasamos de vuelta. Sí, sí. Sí, Esta mi cajita que pregunta está también acá, iba por ese lado. esta cajita que está acá, dependiendo de la librería que utilicemos o de la forma que hagamos la inyección de dependencia, porque en general hacemos uso de una librería externa, como por ejemplo en el caso de Java, Spring Framework. Em, Esta cajita puede tener varias cosas adentro. Puede tener una configuración JSON o XML donde diga, bueno, cada vez que alguien te pida, ¿sí? Dentro de mi sistema, así en forma global inclusive, dentro de mi sistema, cada vez que alguien mm, quiere utilizar, hacer una llamada, mejor dicho, a la interfaz stock o repositorio, ¿sí? Esto que existe, repositorio guardar, cada vez que alguien, vos toma el control de eso, yo estoy configurando mi sistema como un todo, ¿no? Y le estoy diciendo, cada vez que alguien haga alguna de estas llamadas, vos toma el control de esa llamada, ¿sí? Y en vez de dar un error, como daría el compilador o la ejecución, la JVM de Java, en vez de eso, si lo tenés instanciado, mejor, si no, instancia un nuevo objeto de protstock y hace que ese objetito instanciado ejecute el existe, el método existe, y que devuelva un resultado. Y vos, configuración, que te estoy pasando esa responsabilidad de configurar mi sistema como un todo, hace que este existe devuelva el resultado correcto, acá. ¿Sí? ¿Qué tiene esto? Generalmente se configura, bueno, dependiendo de la librería que utilicemos o framework que utilicemos. Con XML lo he visto mucho, con JSON, y lo que configuras es esta direccionalidad, digamos. Cada vez que alguien pida por algún método de la interfaz stock, fíjate que tengas instanciado un objeto del tipo protstock. ¿Sí? Ahora, lo que tiene interesante esta configuración acá, esta cajita externa, es que yo puedo decirle, bueno, esto es válido, ¿sí? Esto es válido únicamente cuando estemos corriendo en producción. Ahora, si no estamos corriendo en producción y el desarrollador, el programador lo está corriendo en su propia máquina local, bueno, ¿sabes qué? Quiero que stock sea, en vez de prod stock, sea un mock, ¿sí? Un objetito de prueba simplemente. Y que el repositorio, en vez de ser un SQL repo, que sea un MariaDB repo o lo que sea. Eso es lo que hace configuración. Es una entidad que está configurada a mano por nosotros, o sea, como desarrolladores en algún momento le vamos a decir, bueno, cuando esto esté en producción, utiliza una instancia de esta clase en particular, si no, utiliza un mock o lo que sea. Em, pero es algo externo, digamos. No es que nosotros tenemos que programar todo lo que esté acá adentro, solamente de una manera declarativa, configuración, vamos a establecer qué va a suceder en mi sistema. O sea que este muchachito que está acá tiene una carga de trabajo bastante interesante dentro del sistema, porque esta caja toma el control de toda la aplicación. O parte de ella se puede configurar a bastante detalle, ¿no? Pero en líneas muy generales y abstractas, te diría, toma control de toda la aplicación mía y cada vez que se detecta una llamada, este sabe a dónde dirigirla. A un mock, porque estoy en el ambiente de desarrollo y pruebas, o estoy en producción y lo tengo que instanciar con el objeto concreto. ¿Sí? ¿Queda más claro? Si no, le busco la vuelta para explicarlo. Profe, la configuración para adaptarla al procesador de compras, como para decirle qué stock concreto y repo concreto usar. ¿Lo hace con un decorador, digamos, que se le pone a la clase, por así decirlo? Sí, Bien, hace mucho que ahí no hago está. Java, por suerte, pero creo recordar que ya con Spring no teníamos el archivo de configuración.
sino que podías hacerlo con el arroba algo, con las annotations de Java, y ahí decirle, bueno, en este ambiente o bajo estas condiciones, utiliza esta clase concreta. Y este mismo muchacho se encarga de instanciar los objetos. O sea que Bien, esto joya. funciona como una caja, literalmente una caja llena de objetos ahí. Y tiene una hoja donde vincula, por ejemplo, ambientes, interfaces y objetos, interfaces y objetos. Entonces, cuando viene una petición de, che, necesito para stock, para la interfaz stock, ejecutar el existe, fíjate qué objeto me puedes prestar para ejecutarlo. Este se fija en esa caja. Ah, bueno, sí, en el listado. Sí, para stock tengo el prot stock. Sí, estamos en este ambiente. Estamos en este ambiente, perfecto. Bueno, busca en la caja el objetito y se lo devuelve y utiliza este objeto. Es fantástico. Es mágico. Y Buenísimo. repito, la contra es que tantas indirecciones, especialmente los programadores Java que para todo hacemos un framework, para cualquier cosa hacemos un framework, em, debuguearlo después o encontrar un error en particular es bastante hinchacoco, honestamente. Sí, lo he sufrido mucho, lo he sufrido varias veces. Em, bien, eso, muy de Java. Volvamos a nuestra arquitectura de Robert C. Martin. Eso que yo les dije, dependiendo del ambiente, dame un objeto u otro, es una de las premisas que todas estas arquitecturas tienen. Yo leí, tengo el libro más de Robert C. Martin, no tengo el libro de Hexagonal, pero es como que convergieron varias cosas, ¿no? La movida de test-driven design, digamos, escribir primero los tests y después probar y escribir el código. El agilismo, por otro lado, che, tenemos que hacer las cosas lo más rápido posible, en iteraciones más cortas, probando todo lo que podamos en un momento dado y los desafíos de una arquitectura, ¿sí? Y el avance tecnológico, nuevos tipos de componentes, nuevos lenguajes y demás, como que todo converge para dar una solución a la problemática de tenemos que escribir código lo más rápido posible, que sea testeable y que podamos modificarlo, en el caso de que haya modificarlo lo más rápido posible, sin tener que ponerme a seguir todas las dependencias de código, ¿sí? A ver qué otra cosa puede llegar a fallar, ¿sí? Puede llegar a fallar. Entonces, la premisa esa está buenísima porque acá es solamente agregar una configuración más o ponerle en la misma config, che, si estás en la mente local, utiliza este mock, o que ya sé que va a devolver y eso me va a permitir ejecutar test, qué sé yo, por ejemplo. O si estás en un ambiente de integración intermedio, staging o pre-staging, donde no tengo acceso a otros servicios más complejos, qué sé yo, bueno, utiliza este mock en particular y este te va a devolver los resultados esperados. Y si estás en producción, sí, utiliza estas clases más concretas, por ejemplo. Y eso es buenísimo, creo que de estas arquitecturas, todos estos avances y diferentes cositas que cada una venía por su lado, terminaron dando origen a esto, a estas arquitecturas. Em, ¿Qué tiene? Iría primero, antes que esta filmina, acá, porque esta es la clave, digamos. Sí, pero nada nuevo, esto ya lo vi en el hexagonal y de hecho, profe, perdón, me sigue pareciendo lo mismo que veíamos en las arquitecturas de capas apiladas, ¿no? Al centro de todo, las entidades y después la lógica de negocio. Robert C. Martin lo llama use cases y repasándolo, porque de vuelta, no, después de la demo no hice nada más que ponerme a leer el libro de Robert C. Martin en algunas partes, repasarlo, tengo por ahí varias anotaciones y demás. Me parece interesante lo que plantea Robert C. Martin. ¿Por qué la siguiente capa después de entidades, es use cases si nosotros estamos acostumbrados a llamarlo lógica de negocio? ¿Sí? Me parece que es acertado lo que hace por el siguiente problema.
¿Cómo es que se llama? Una de las problemas que tenían las capas apiladas se llama intent. Las capas apiladas de un sistema, especialmente si están basadas en datos, digamos, data-centric, si lo primero que pensábamos era la base de datos, no te dan una idea, ¿sí? Si vos lo diagramaras como capas, si hiciéramos un pequeño diagrama de capas de cualquier sistema, no te dan una idea bien definida de lo que el sistema hace, ¿sí? Un error muy común de las capas apiladas era centrarnos en los datos. Entonces, bueno, vos veías un diagrama de ese tipo y decías, bueno, hay datos, órdenes de compra, pedidos, qué sé yo, pero no sé bien qué hace este sistema. Digamos. Puedo darme una idea, pero no sé bien qué hace. Robert C. Martin, y de hecho Hexagonal, si vamos a las... estaba... uy, acá. Domain, Application, Framework. De vuelta, bueno, Application tenía algunas cositas, pero la mayoría de la lógica de negocio estaba dentro de Domain, ¿sí? Las capas se comunicaban desde afuera hacia adentro, ¿sí? Lo mismo pasa en Clean Architecture, no hay otra novedad más que esa. Pero la incorporación de caso de uso, literalmente como nosotros conocemos caso de uso de diseño, ¿sí? Desde la materia de diseño, te ayudan a estructurar el sistema basándote en la funcionalidad del sistema. Desde ya que Robert C. Martin es el loco de ni se les ocurra elegir una tecnología específica desde el principio, eso es algo accesorio, no le den bola, resuelvan el problema que hay que resolver primero y después agréguenle todas las decoración por fuera, que son las capas más externas. Eh, pero te dice, ¿sabes cómo vamos a estructurar el sistema? Pensá en dos cosas. En ¿dónde está? Las reglas de negocio que van a estar basadas en entidades, ¿sí? Cosas concretas, clases concretas que son más bien simples, ¿sí? Tienen lógica, sí, tienen métodos que pueden hacer hay varias validaciones si se quiere, pero pensalo como casos de uso. Entonces, cuando vos empieces a tener un proyecto de Clean Architecture, vas a tener una carpetita que se llama entidades, que va a tener clases bases, si se quiere, más un montón de interfaces. Y vas a tener otra carpetita dentro de tu proyecto de código que va a tener otras clases que hacen cosas, ¿sí? Ubicándolo o categorizándolo por casos de uso. Ejemplo, podrías tener el caso de uso procesamiento de órdenes de compra, por un lado, y ahí vas a tener un montón de clases gestoras, lo llamamos en algún momento cuando yo cursé diseño, no sé si lo llamarán igual ahora. Clases que hacen tareas, básicamente, eh, ejecutan procesos que tienen validaciones extra, todo de negocio, ¿no? Y de repente vas a tener clases que procesen el alta de una orden de compra, otra clase más bien gestora que también haga validaciones sobre todas las órdenes de compra, otras que se comunique, que agarren los datos de las órdenes de compra y se comuniquen con componentes de contabilidad, por ejemplo, que yo estoy inventando así abusamente. Em, entonces empezás a pensar tu sistema, ¿sí? Categorizando y agrupando clases por funcionalidad en vez de simplemente tener algo tan abstracto como llamarlo lógica de negocio, ¿no? Me pareció muy interesante porque es como que incorpora lo iterativo incremental de digamos, Robert C. Martin. Y literalmente, a ver si yo tengo un proyectito, porque lo estaba buscando uno en Golang. Y ay, cierto. No. No, lo perdí. No te puedo creer. No. Sí,
Tal cual, exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, y lo lleva al extremo del pragmatismo, digamos. Porque si bien no vamos a tener escrito el caso de uso como lo escribíamos, así como finaliza y ay, qué cosa fea esos documentos, de nuevo, nadie mantiene esas cosas. Entonces es más fácil escribir user stories, cosas más acotadas, que un caso de uso formal, digamos, en pseudocódigo o peor todavía escrito en lenguaje natural, pero sí te basas en esa funcionalidad. Sí te basas en esa funcionalidad. Puede ser el caso de uso escrito de manera formal, eh, como le gustaba a Butch y Rumbau, pero podría ser user stories, digamos. Funcionalidad del sistema, en definitiva. ¿Ok? Eh, acá se corrió esto, debería estar más abajo. Exactamente, y tiene sentido, porque a los que nos gusta la tecnología, queremos probar todo lo nuevo, ¿sí? Estamos buscando cómo meterle chat GPT a una arquitectura. Bueno, pero está bien, no estoy resolviendo el problema concreto, digamos. Quiero cargar una orden de compra simplemente, ¿no? Em, y sucede eso con la tecnología. Y hay que también tratar de, como arquitectos, mantener cierto equilibrio. ¿Por qué? Porque la nueva tecnología también, o las técnicas o herramientas en definitiva, también te dan cierta ventaja para poder resolver un problema. ¿Sí? Entonces, yo no soy tan crítico de, bueno, no importa la decisión de la base de datos que tome ahora, sino de, ok, bueno, en este momento tiene que ser esta base de datos, pero lo implementemos de tal manera que modificarlo después o cambiar esa base de datos no sea tan doloroso para nosotros. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede salir otra base de datos que también es relacional y 3 veces más rápida que el SQL Server. ¿Qué es eso? No lo sé. Pero cuando llegue el momento, sé que puedo cambiarlo lo más rápido posible, ¿sí? O de repente si mi sistema no es un sistema transaccional de órdenes de compra, sino de algo que se recibe, comentarios por internet o con feeds de otros sistemas, qué sé yo, datos no necesariamente estructurados, ¿sí? Puedo, con más razón en este caso, tener varias opciones de base de datos no SQL, ¿sí? Sí. Y teniendo una abstracción en el medio que haga de transformador de datos, si se quiere, yo puedo manipularlo como yo quiera. Sí. No estoy hablando tanto de performance porque puede tener penalizaciones de performance y demás, pero podría hacer que mi traductor agarre datos estructurados y los ponga en un JSON y lo mande a una base de datos no SQL, por ejemplo. Pero bueno, son distintas visiones, como que Robert C. Martin va a ir siempre a la interfaz primero, ¿sí? Y después agregarle lo que vos quieras. Yo prefiero ver, eh, tener algo andando, digamos, y probablemente tener algo andando implique tomar la decisión de, ¿sabes qué? Voy a usar un Redis. Después veré cómo lo hago o cómo lo cambio, digamos. ¿Ok? Sí, sí, pero en las capas más externas. Y ya voy a un ejemplo más concreto. Está con endofilmina más adelante. No, quiero hacer esto. No, bajar ahí. Clean Architecture. Bueno, características. Muy testeable, pero estas son características también del hexagonal y de la onion. ¿Sí? Eh, y de hecho, me parecía muy gracioso porque recién lo leía acá y hacía referencia a Robert C. Martin en uno de los capítulos a Onion y Hexagonal y otras más que parece que son bastante parecidas, que nunca escuché en mi vida. Em,
independiente de los frameworks. Y esto es un palo para la gente de Java, me parece, porque en Java nos encanta desde que apareció Java hacer frameworks para todo. eh, es como que estaba de moda Ruby, el concepto de interfaz, y queríamos meter interfaz en todos lados, lo cual no estaba mal, pero también todas esas indirecciones hacían que, perdón, el querer hacer eso, que de tener estas indirecciones, que es buenísimo, desacoplar, hacía que tuviéramos un framework para cualquier cosa, básicamente, para cualquier cosa. Entonces me dice, bueno, vos podés tener un framework para cualquier cosa, ¿ok? Pero ponelo en la capa más externa, ¿sí? Primero soluciona tus casos de uso, la funcionalidad y encontrar tus entidades, ¿ok? Que sea testeable. Vimos con la inyección de dependencias que el que sea testeable es mucho más sencillo. No solamente unit test, sino testeo en otro nivel, digamos, de integración. Independiente de la UI, independiente de la base de datos, de cualquier external agency, o sea, cualquier otra herramienta técnica, debería ser la arquitectura lo más independiente de todo eso, ¿sí? Existía antes de o durante SOA, eh, algo que se llamaba bus. Y de hecho creo que IBM todavía lo debe usar, bus de conexiones o bus de eventos y demás. Que era básicamente, y siempre se dibujaba como un rectángulo gigantesco, ¿sí? De la aplicación, donde ciertos servicios metían datos y sacaban datos de ahí, ¿sí? Es decir, básicamente un framework gigantesco, eh, para sistemas distribuidos, pero que te centralizaba toda la transferencia de información de un lado a otro, el almacenamiento de información y demás. Event Bus. Em, lo cual me pareció siempre una idea interesante. Nunca tuve la oportunidad de elaborar un proyecto para eso, pero con microservicios y basándonos en llamadas desde un microservicio A a microservicio B a través de una red, como que eliminabas esa agencia en el medio súper burocrática, difícil de configurar, este, y difícil de mantener a la larga, y directamente hablabas un A con B y chao. Bien, external agencies. Sí, siguiente. Volviendo al gráfico este. Acá te presenta, y de hecho este gráfico está en el libro de Robert C. Martin, un pequeñito ejemplo como para que se intente entender, ¿sí? Qué vamos a poner en cada una de estas capas, ¿sí? Y cómo es la direccionalidad de la información o de los pedidos de información, que son estas flechitas que se ven acá a la izquierda al medio. Em, bueno, ya vimos entidades, más básicas de todas, casos de uso, o sea, lógica de negocio, lo llamamos en otras arquitecturas. Y después tenés, bueno, controladores, presentadores, gateways, todas aquellas clases, librerías y demás que me ayuden a em, manipular la información de entrada y salida. De entrada y salida. ¿Sí? Sea a través de la web con una persona física que está haciendo un input por pantalla por browser, en un celular, tablet o lo que sea, u otro sistema. ¿Sí? Y en la capa más externa ponemos todo el resto de las cosas, básicamente. La base de datos, el tipo de devices que querramos tener como salida, si es la web, o hasta la misma web la pone, digamos, como algo externo. Es tan loco lo que quiere plantear Robert C. Martin que dice, bueno, independízate, ¿sí? Del protocolo, eh, o de que tengas conexión a Internet para poder resolver el problema. ¿Sí? Es interesante, lo lleva al extremo, tipo, básicamente, pero me parece bastante interesante. No sabemos cuándo va a cambiar la Internet y de repente va a aparecer algo más interesante, digamos, más rápido, lo que sea. Em, y bueno, le pone a cada uno de estos algunos nombres más particulares para definirlo. Quiero que nos concentremos en esto que está acá. ¿Cómo sería? Por ejemplo, eh,
voy a presentar qué son cada uno de los cuadraditos y después cómo sería el flujo de datos y las dependencias entre uno y otro. En el libro tiene un ejemplo más concreto que ojalá lo hubiera escaneado, pero no lo hice. Pero yo creo que con esto me alcanza. A ver, fíjate, acá no aparece los colores, sí, guíate por los colores, ¿no? No aparece ninguna entidad, pero la entidad, en definitiva, al ser una colección de objetos más bien sencillos, podríamos incorporarla como una librería, ¿sí? Dentro de la carpetita en un proyecto de use cases. Y acá tenés eh, use case interactor, que va a ser algo concreto, digamos, ¿no? Va a ser nuestro, licenciosamente, nuestro procesador de compras. Ahora bien, el procesador de compras tiene acceso a las entidades, ¿sí? Y en algún momento, en definitiva, va a querer resolver algo. Tiene la capacidad de resolver algo, que es dar de alta una orden de compra. Por otro lado, en una capa más externa, vos tenés el controlador, y el controlador literalmente de MVC, Model View Controller. El controller recibe de alguna entidad más externa, ya sea de un Android, iOS o de la web o de otro sistema, ¿sí? Acá habría otra cajita, digamos, que hace entrar el controller y iniciar todo el proceso de carga orden de compra. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer? Este controlador va a instanciar un objeto del Use Case Interactor. Lo cierto es que no, porque una de las premisas de Clean Architecture es basarse en la inversión de control o concretamente el código inyección de dependencia. ¿Sí? Entonces, la forma en que esta flechita, que sería esta, básicamente, desde un controlador quiere entrar a otra capa que es la capa de use cases, no sería en forma directa, o sea, controller no va a hacer un new de procesador de compras, digamos, sino que va a hacer uso de una inyección de dependencias. Es decir, habría o la cajita de configuración estaría por acá y cuando este controlador quiere utilizar este input port, que fíjate acá, tiene una I entre mayor que y menor que, o sea, es una interfaz que la implementa este justamente, el controlador, a través de la inyección de dependencia, tendría en tiempo de ejecución un objeto que implementa esta interfaz, ¿sí? Que probablemente haya uno solo siempre y que sea este, digamos, pero él no sabe, él no tiene la menor idea, el controlador, de qué objeto concreto es. Sabe que el objeto concreto ese implementa esa interfaz. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo un proceso de ir hacia una capa interna, pero a través de la inyección de dependencia directamente. O sea, seguimos estando desacoplados de la implementación concreta que esta clase haga o que este componente haga, digamos. ¿Sí? Porque esto lo podríamos cambiar tranquilamente por otro y mientras respete la interfaz que este controlador está tratando de buscar y a la que le está tratando de invocar el cargame una nueva orden de compra, ¿sí? Mm, no me importa lo que haya por detrás. Y ese, lo que hay por detrás, lo maneja otra entidad más externa que va a ser el framework, frameworks and drivers, o sea, algo más externo acá que es la configuración, lo que yo puse en la cajita de configuración. Esta cajita después toma el pedido. Esto sería el flujo de control de que está dibujado así nomás. Sería el paso 2. El interactor, use case interactor, o el procesador de compra empieza a hacer todo lo que tiene que hacer. También hace llamadas eh, a través de interfaces. Y esto es muy loco. Y esta es la parte difícil de explicar también. ¿Sí? Ok, che, profe, nosotros veíamos que teníamos el procesador de compras que sería de alguna manera el use case.
Pero este procesador de compras hacía uso de stock y de repositorio para ver si existía el stock suficiente y para guardar la orden de compra en lo que sería una base de datos después, más tarde, ¿no? Pero acá Robert C. Martin me dice, che, pará, primero termino la idea de esta y ya volvemos a este punto en particular. Bueno, el use case hace lo que tiene que hacer y eventualmente este te va a dar un resultado, ¿no? Y el resultado lo tengo que presentar en pantalla, por ejemplo. Pero el use case, Robert C. Martin dice, che, para, las llamadas tienen que ser hacia adentro y únicamente hacia adentro. Ninguna entidad o caso de uso puede conocer qué objeto hay por fuera de su rango de acción o de su alcance, en definitiva. Sin embargo, de vuelta tenemos otra indirección en el medio. El Use Case Interactor dice, ok, yo quiero presentarlo, digamos, de alguna manera que esto se presente, ya sea por pantalla, por la pantalla del Android o al otro sistema en formato JSON o SOAP, qué sé yo. Entonces, de vuelta, al igual que controlador, viene una llamada a una interfaz, output port, ¿sí? Que sería otro objeto controlado por la configuración, la cajita que estaría acá en la parte celeste, y que esa cajita de configuración sabe para ese momento determinado cómo se va a presentar. ¿Sí? Fíjate que tenemos acá como una especie de inconsistencia. Digamos, si vamos al objeto concreto de procesador de compra, veíamos en stock, no nos concentremos tanto en stock, sino al repositorio, a la base de datos. Repositorio guardar. Podríamos tomar como que en vez de presenter, imaginen que acá está la base de datos SQL Server y en vez de output port, bueno, podemos tenerlo como output port o repositorio. ¿Sí? A pesar de que Robert C. Martin nos dice únicamente la direccionalidad, ¿sí?, va siempre hacia adentro, existe una direccionalidad hacia afuera para poder hacer uso de algunas otras cosas. No lo reconoce en el libro, te juro que lo busqué a ver si en algún momento lo hacía, porque lo está mostrando acá, de hecho. ¿Sí? Esto es, che, envía algo hacia afuera, hacia una capa más externa. Lo que sí, en esta arquitectura, el use case o el procesador de compras no tiene ni idea qué cosa concreta hay del otro lado. ¿Sí? Es decir, la respuesta que da el procesador de compras de guardar esto va a parar a un repositorio que ya su nombre es abstracto. Este repositorio podría ser un archivo .dat o .txt, un JSON, una llamada a un procedimiento remoto, podría ser una base de datos como está acá, o podría ser, no sé, alguna otra cosa. ¿Sí? Entonces, hay algo que yo le agrego a la arquitectura de Robert C. Martin, es que existe una direccionalidad desde adentro hacia afuera, si quiere, porque en algún punto tenés que dar un resultado de la página web, por ejemplo, lisa y llanamente, ¿no? Entonces existe esa direccionalidad, pero no es directa, sino es una indirección, es una indirección a través de interfaces, a través de inversión de control. Por eso es fundamental que se entienda el concepto de inversión de control. Esta capa puede hacer cosas con esta capa, ¿sí? Pero en ningún momento lo va a instanciar con el operador new en forma directa. Siempre va a haber un objetito acá que sí lo configura toda mi aplicación, ¿sí? Todo así, así a mi aplicación, y que sabe que tiene que instanciar en su momento, digamos. Inversión de control, inyección de dependencias. Y para dar un resultado también, ¿sí? Esta flechita, que es, se usa, digamos, una interfaz, esta interfaz
va a haber alguien acá afuera, la configuración, que diga, ah, bueno, y ahora lo voy a utilizar con el presenter, que es página web. ¿Sí? O dependiendo de algunas otras características en tiempo de ejecución, va a determinar que este presenter no es la web, ¿sí? Sino que es una llamada a procedimiento remoto a otra aplicación, que sería External Interfaces o lo que sea, digamos, algo más complejo. Ahora, ¿qué momento? Vuelvo a la pregunta ahora de Juan, que está bueno. En la arquitectura, ¿se define cómo se van a realizar las consultas en la base de datos? Por ejemplo, RM, SQL, OSP. Lo, Robert C. Martin te va a decir, che, eso déjalo para el final y está en la capa más externa. Base de datos acá. Em, Vos sabés que tenés que guardarlo en un grado de abstracción a esa orden de compra, digamos. Por lo cual esto suena lógico. Repositorio, guardar. ¿Qué tipo de repositorio es? Desde el punto de vista de procesador de compras no me interesa. Desde un punto de vista más abstracto, si me voy un nivel más arriba y de repente empiezo a ver, ah, hay otros componentes acá y tengo una base de datos SQL Server, ¿sí? Posiblemente la configuración a este repo guardar no vaya directamente a SQL Server, así como un SQL a lo loco, sino que defina otra cajita intermedia, ¿sí? Que sea un Hibernate, ponele por caso, un ORM, que me haga la traducción en el medio, ¿sí? Entonces, no es que lo definimos con cierto grado de abstracción en la arquitectura. Ahora bien, de vuelta, che, ¿y cómo esto lo tengo que diagramar o no? Depende de lo que quieras comunicar, ¿sí? Eh, si vos tenés, por ejemplo, porque, o sea, la elección de la base de datos, según Robert C. Martin, es algo más bien lateral, pero si vos tenés, si sabés que vas a contar con datos estructurados y tenés un requerimiento no funcional de tener la mínima latencia posible a la hora de almacenamiento de los datos y a la hora de consultar los datos, ya casi como que estás tomando la decisión de que vas a necesitar una base de datos relacional, porque para este tipo de sistemas transaccionales, la base de datos relacional tiene mucha mejor performance, especialmente en la lectura, que una base de datos no estructurada, no SQL. ¿Sí? Pero bueno, esa condición o esa decisión de arquitectura está dada por un factor más bien externo, un requerimiento no funcional. ¿Sí? No puede superar los 5 milisegundos, qué sé yo, digamos. Y tendremos que hacer varias pruebas también para ver si funciona la base de datos relacional. Eh, ¿Te responde la pregunta, Juan? Ay, Juan ya se fue. Ya se fue ofendido. Espero que quede alguien. No, sí Igual estamos, quedó profe. clarísimo por la duda. Bien, Sí, perfecto. gracias, al menos uno. Al menos uno. O sea, es difícil, eh, pero es una forma de estructurarlo. ¿Y sabes qué? Déjame que busque el ejemplo de Go, porque lo había visto GitHub. Creo que lo busqué en la del trabajo. GitHub, Golang Clean Architecture. No, ay, creo que era este. Paso como para. Sí, era este. Se los copio acá en el chat para que el que quiera ver un poquito más en detalle. Pero estos conceptos más bien abstractos de Clean Architecture, che, ¿qué hora es? Uh, estos conceptos más bien abstractos de Clean Architecture se tienen que traducir en código después. ¿Sí? Esa es la gracia final de toda esta materia, ¿no? Que esto se traduzca en código. Entonces, si bien es un proyecto en Go, yo sé que no todos tienen experiencia en Go, pero Go muy parecido sintaxis a C, C++, Java, C Sharp, y tiene el concepto de estructura de datos de interfase.
tiene otros conceptos más, no tiene clases, tiene structs, por ejemplo, y un mecanismo de multithreading que es un amor, amo Go. Em, y para hacer cosas que tengan buena velocidad de respuesta, sin complicarse la vida con tantas indirecciones, eh, perfecto. Lo adoro. Fíjate, tiene una carpetita que se llama domain. Y dentro de domain tiene sus clases bases. ¿Sí? Artículo, autor, errores, ¿sí? Y tiene una subcarpeta, fíjate, con los mocks. Esto debe ser todo para testing. ¿Ok? Después tiene otra carpetita que se llama artículo. Se ve que este sistema que quiere desarrollar este chico acá, o chica, no sé bien qué es, este sistema, no, mientras decía chico chica me acordé que tengo que hacer una capacitación de género, lo cual está muy piola, pero no me mandaron la info la gente de la UTN. Artículo, se ve que es un sistema para carga de artículos y un artículo tiene un autor y puede tener errores en la carga y demás. Algo bastante sencillo y acotado, por eso me encantó. Artículo, ¿qué define? Eh, algunas cosas laterales, digamos. ¿Sí? Article handler, esto me suena a ni siquiera caso de uso, sino más bien procesamiento de dónde va a venir la información. ¿Sí? No entremos tanto en código. Repositorio, me suena que esto va a ser algo que se va a comunicar con algún tipo de formato de base de datos. Y este helper me suena a una serie de funciones. Fíjate que no tiene una clase ni un struct, pero funciones que decode cursor. Ah, mira, como cursor directamente entre la base de datos. Y tiene esto, use case. Article use case y su correspondiente test. Digamos, literalmente vas a tener una carpeta que sea entidades, otra carpeta que sea use cases, y dentro de la carpeta use cases tendrás diferentes subcarpetas, ¿sí? Donde para cada funcionalidad en un nivel de abstracto más grande del sistema, va a ir agrupando todas las clases procesadoras para que éstas actúen y hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Fíjate que lo que hace esto es llenar algunos datos de autor, eh, obtener los datos by ID, digamos. Y desde el contexto que quiero ver acá, article repo. Esto es una clase article use case. Y esto debería estar definido acá arriba. Tiki, 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 use case. Acá tiene un repo. Fíjate que acá va directamente al repositorio de el dominio. ¿Sí? Article repository. Puedo hacer clic acá. Tiqui, tiqui, tiqui. Es una interfase. ¿Sí? Pero después tiene un mock que es un struct. Lo que no sé acá es cómo estará haciendo la configuración inicial del sistema, porque hay una configuración o debería haber algún lugar donde diga, bueno, para esta interfaz, cuando esto se pida, voy a utilizar tal clase concreta, digamos. Entonces me parece bastante piola la forma en que lo resolvió, y acá en app debería estar una config. Con Viper se te da la configuración. Viper te sirve para la configuración más de inicio del sistema. Probablemente lo tenga ahí, digamos. Mm, Acá ya la pifió, me parece, porque en el main de la aplicación se conecta a la base de datos. No sé si es la mejor opción. Debería haber tenido por ahí un par de indirecciones extra. Em, y acá utiliza la inversión de dependencia desde el main, básicamente, que es otra forma de hacer inyección de dependencias. En tiempo de ejecución, vos estableces que va a tener cada uno de esos objetos más generales, digamos. Recibirlo por parámetro, en definitiva, o instanciarlo en otro lugar. No está utilizando ninguna otra librería tipo Spring Framework o algo parecido. Pero me parece que para iniciar está bastante interesante. A mí me gustaría hacer el
próximo ejemplo que les muestre, tratar de hacerlo lo más posible parecido a Clean Architecture. Vamos a ver si me sale este fin de. Bien. Algo más para decir acá, creo que. Profe, Dime. en el gráfico de ahí de Clean Architecture, en la Sí. parte que está, dice que dice Gateways, Presenters y Controllers. Si el gestor de los casos de uso los tenemos dentro de use cases, entonces, ¿qué es un controller ahí, digamos, en esa capa? ¿Quién te va a traducir lo que venga desde afuera? ¿Sí? Por ejemplo, va a ser otra entidad, otra clase que pueda, o un strategy, ponele, que pueda recibir desde una página web y hacer la llamada al gestor, ¿sí? O que pueda recibirlos desde un dispositivo Android y hacer la llamada al gestor. Ah, o sea, Ese va a ser digamos, este control. como para el frontend sería un servicio, digamos. Tal cual. Pero Bien, es un grado de abstracción incluso adicional, si lo ves de esa forma. Porque a través de esta strategy, ¿sí? Si alguien de la UI, ¿sí? Node.js o lo que sea, el que esté de moda ahora, puede hacer la llamada a ese controlador intermedio. ¿Sí? perfecto. Esa es la idea. Esa es la idea. Joya, gracias. Eh, el flujo de datos. Eso, va y viene, y plantea lo mismo que la arquitectura hexagonal. Eh, Robert C. Martin es un poco más crudo, te dice, no seas bruto de llamar los parámetros así como loco o de pasar a todos los datos, pasar lo que necesites. Generalmente, y este es un concepto que viene de Java, como DTOs, Data Transfer Object. ¿Sí? Los datos van a fluir por todas las capas, básicamente, eh, pero siempre con esa indirección en el medio. Creo que esto es una de las pocas cosas que me quedaba. Tengo algunos detalles, pero bueno, eh, ya saben más o menos lo que son las entidades, estructura de datos, como ejemplos más concretos, ¿no? Em, Caso de uso, ¿sí? No va a decir que voy a guardar en una base de datos, sino como, gracias por preguntar eso al principio, porque esto no lo tenía pensado hacer, esto de inversión de dependencia, me recontra sirvió para explicarlo. Em, Le voy a agregar la filmina después. Eh, Adaptadores de interfaces. Acá tienen algunos detalles más acerca de qué vendría acá, ¿no? Y frameworks and drivers, que es todo lo más externo de todo que tengo acá. Eh, ¿Cómo modelar Clean Architecture? Bueno, no hice el ejercicio esta vez de hacerlo con C4, que estaría piola. Pero sería lo mismo que lo de hexagonal, digamos. Se puede hacer con C4 o como vos quieras, digamos. Si te gusta más UML, utilizaría las formas de diagramas más abstractas de UML, diagramas de componentes más generales, o inclusive a veces diagramas de despliegue, ¿sí? Más interfaces. Em, bueno, sí, la simplicidad ante todo, ¿sí? Y en particular, Robert C. Martin utiliza para hacer los diagramas de sus ejemplos cajitas y flechitas, como las mismas que vimos así de flujo de datos, o los diagramas de contexto, que acá bien lo dice Old School, que ya les había comentado en algún momento, que veíamos en el viejo libro de Ruble de análisis de sistemas allá por el mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Yo voy a volver a los diagramas de contexto cuando veamos, o sea, creo que dentro de pocas clases, es más, no sé si es la próxima, el próximo miércoles, cuestiones de seguridad. Porque para hacer un modelo de diagrama que se llama Threat Modeling, ¿sí? Necesitamos utilizar, o generalmente se resuelve con diagramas de contexto. ¿Por qué? Porque tiene 4 dibujitos locos y te permite ver cómo la información fluye a lo largo de sus componentes simples. Me quedé sin tiempo. Quería contarles, les cuento, no les voy a mostrar código. Em, Esto, cónsul.
cuando tenemos mucho, y acá ya me voy del tema de Clean Architecture y hexagonal y demás. 5 minutos nada más le pido y ya los dejo ir a cenar. Em, Microservicios. Ok. Tenemos entidades más bien pequeñas. Pueden incluir su base de datos o su repositorio de datos y podría estar estructurado como Clean Architecture, un microservicio. Ahora, una de las ideas de microservicios es que esa misma entidad que resuelve un problema pueda ser replicada muchas veces, ¿sí? Y de alguna manera, si lo replico muchas veces, puedo resolver el mismo problema n veces por cuantas réplicas tenga en un instante dado, ¿sí? Eso se llama escalabilidad horizontal. Si yo quisiera tener escalabilidad vertical, le pongo más hardware y más plata al asunto, básicamente. Me ha pasado, no es poco común tenerlo, digamos. La premisa de los microservicios es que tengas escalabilidad horizontal, pero pueden suceder casos donde, che, no me alcanza un microservicio para resolver la problemática que tiene. Lo puedo dividir y no, la verdad que me va a costar mucho dividirlo para que interactúe con otro y probablemente no sea la mejor decisión. Bueno, ponerle más hardware, más memoria, poner más CPU, ¿sí? Y estoy hablando casi en el cloud directamente hoy en día. O dejarlo funcionar en su maquinita en máquina virtual sola, como para que tenga más capacidad de cómputo y no esté compitiendo en los recursos de CPU y memoria con otros microservicios, por ejemplo. Ahora bien, volviendo a la escalabilidad horizontal, mismo microservicio repetido n veces. Tenemos dos problemas ahí. El primero es, che, ¿cómo hago para redirigir las consultas hacia uno u otro o el que tenga menos cantidad de trabajo en un momento dado? Eso lo vamos a ver un par de clases adelante con balanceadores de carga. Otro problema es, che, ¿hay forma de controlar, de tener un repositorio común de microservicios y que este me pueda dar, al mejor estilo DNS, me pueda dar una dirección IP donde yo pueda hacer la consulta REST, por ejemplo? Y ese problema en particular se resuelve con esta herramienta que se llama Consul, que pertenece a HashiCorp, los creadores de Jira, si mal no recuerdo, y Terraform y demás. Debe ser muy divertido laburar en esta empresa, porque es muchas cosas de infraestructura, middleware y demás. Em, y Consul, aparece un concepto, mejor dicho. Consul es la herramienta concreta, pero aparece un concepto intermedio que es Service Discovery, descubrimiento de servicios. Contenedores, un montón de servicios disponibles para ser utilizados, ¿sí? Suponete que la mayoría expone interfaces REST, algunos SOAP, qué sé yo, algunos están hechos en Java, otro en Go, otro en Python, lo que sea. Tener una entidad más centralizada, este Service Discovery, te ayuda a que si un servicio necesita acceder a algo en particular, le pueda preguntar a esta entidad centralizada, che, ¿dónde puedo encontrar un servicio que me ayude a resolver este problema? ¿Sí? No es tanto así, tenés que saber bien qué servicio querés acceder y que te devuelva eso una IP en definitiva. Estaría muy bueno que fuera más inteligente. Che, necesito resolver este problema, puedes encontrar ese servicio, pero no es tan inteligente. Esto es un Service Discovery. Y en este caso en particular, yo lo tengo andando con el clásico ejemplo de siempre, diccionario y expression service, en Consul. Consul tiene además otras cosas como key value y demás. ¿Qué va a hacer Consul? Cada vez que un microservicio se inicie, el microservicio se tiene que registrar en este repositorio centralizado, en este Consul, ¿sí? Y Consul va a decir, ah, ok, voy a registrar una nueva instancia que se llama Client Expression Service en esta dirección IP y además
¿sabes qué? Me voy a encargar, dice Console, de cada tanto hacerle un ping a ese microservicio para saber si están dando o no. Si no están dando, yo puedo no dárselo a quien me lo pida, digamos, en definitiva. Y si están dando, bueno, chequeo su salud todo el tiempo que se pueda. No quiero entrar más en detalles porque quería mostrarle el código, pero ahora ya deben estar súper cansados. También hablamos mucho de arquitectura clean y demás. Así que lo voy a patear una semanita más hasta el miércoles que viene. ¿Sí? Eh, ¿No tenés grupo todavía, Leandro? Ah, no, sí, eso escribí yo recién. Ah, no, igual a eso es para los chicos, tenía que leer. Bien. Em, Dale, alguien que se solidarice con el compañero aquí, así ya tenemos grupo. Está claro que va a tener que pagar algo. No sé si un asado, pero algo. Bueno, che, si están grabando las clases, pásenmela, porque esta clase en particular me gustó darla, así que estaría bueno ya dejarla en la V. Y si no, bueno, este, joya. Y encima no insulté ni nada, así que un éxito. Menos mal. Bueno, vamos a cenar. Feliz día el lunes que viene para todos aquellos que trabajen. Estudiar también es un laburito, y más en una carrera que es tan fácil hacerse un cursito y ya entrar a laburar tranqui y ganar un montón de plata. Los admiro mucho por querer recibirse. Así que, bueno, nos vemos el miércoles que viene. Adiós, profe. Profe, buena Igual. semana. Chao. Nos vemos. Profe, Feliz día. feliz igual. Nos vemos, profe.